buscar el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 16. Génesis, capítulo 16. Desde el versículo 1, todo el capítulo voy a leer. Génesis, capítulo 16, versículo 1, dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra del Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua con el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyó de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a su señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella habitaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Todo el capítulo 16 del libro de Génesis he leído. En el año 2001, cuando hubo la rotación de ministros, me roté de Paraguay a Perú como pastor encargado de nuestra misión en Perú. Pero lastimosamente una situación inesperada me estaba esperando, porque el pastor anterior, él inició muy bien la misión en Perú, pero él tenía enfermedad, o sea, tenía problema de columna desde antes de ser salvo y antes de ser pastor de nuestra misión. En los últimos años de su ministerio en Perú, volvió a enfermarse. Entonces, cuando una persona está muy enferma, no puede dar su función, no puede tomar bien su papel. Él mucho tiempo pasaba en una situación difícil, situación inválida, que ni podía pararse. Así, mientras que la situación se alargaba, la iglesia se desordenó poco, porque dentro de la iglesia había escuela teológica. Ellos deberían recibir enseñanzas, pero el pastor ya no podía dar más clases, pero ellos vivían dentro de la iglesia. Muy pronto se desordenaron.
Ellos, siendo estudiante del seminario teológico, como si no fueran solo algunos que dentro de la iglesia les importa posición. Entonces la iglesia, así sucedió algunas situaciones desagradables. Ese ambiente creció bastante, entonces la misión, viendo la necesidad del cambio del pastor, porque el pastor anterior se regresara a Corea para ser atendido bien por los médicos, hubo la rotación. Entonces la situación que me esperaba, el ambiente de culto. En el ambiente de culto yo no podía sentir la solemnidad, sinceridad, simplemente como el ambiente muy secular, como si fuera campaña política o un club. Entonces, en algún sentido alegre y contento, pero no hay respeto, no hay orden. Incluso algunos que como recepcionistas, como consejeros, atendían a los nuevos visitantes, no les demostraba respeto, sino masticando chicle les atendía hasta la hora de evangelizar, masticando chicle. Entonces, masticar chicle, ¿qué problema habría? Pero en el culto, si no fuera un momento cuando alguien esté cansado para despertarse, pero todo el culto es estar masticando chicle, nada es agradable, es una falta de gran respeto y educación. Entonces, ¿qué pasaba? Así atendía a la gente, incluso a la hora de atender a la gente, masticando chicle, con mucho chiste, y también maltrataba a gente. Entonces, cuando explicaba del pecado, hay mucha manera de explicar del pecado, pero desde una posición alta, muy groseramente, que tú eres como un gusano, como una cucaracha, aunque en una parte de la Biblia lo dice, que somos como gusano lombriz, pero a la gente hablar de esa manera, no siendo Dios, desde el lugar del Dios, hablar es una mala educación. Entonces el ambiente a mí me causaba mucha preocupación y sentí la necesidad de poner el orden en la iglesia. Entonces tuve que poner en algún sentido mano dura con la Biblia, porque no pude tratarlo amablemente. Hay los momentos que amablemente podemos hablar, amistosamente, pero hay momentos en que se necesita la seriedad. Sentí que era el tiempo de poner seriedad. Entonces muchos hermanos empezaron a buscarme para tener comunión conmigo. Algunos venían con el propósito de denunciar a algunos hermanos. Un hermano de nivel bastante alto académico me dijo: pastor, yo tengo 2 hijos. Desde tiempo atrás ya no traigo más mis hijos en la iglesia, porque me gusta el evangelio, me gusta la verdad, pero me preocupé por la educación de mis hijos, porque mis hijos en la iglesia no iban a ser bien influenciados, porque aquí jóvenes estudiantes mal ambiente hacen, muy groseros, falta de respeto. Me preocupa de que ellos se han contagiado. Entonces, por ejemplo, ya que somos hermanos en Cristo Jesús, tenemos un solo Padre, a través del Señor Jesucristo, quien era el Hijo unigénito de Dios, pero llegó a ser primogénito, porque por su gracia todos los redimidos llegan a ser aceptos como hijos de Dios. Por eso Jesús, en algún sentido, es el Hijo unigénito, pero en ese sentido de la iglesia llegó a ser Hijo primogénito. Así dice la Biblia. Por esa razón nosotros
ya que tenemos un solo Padre común, Padre espiritual, a través de la sangre de Cristo, entre nosotros llamamos hermanos. Pero ¿qué pasa? Un joven de secundaria, un joven de primaria, a un hermano que tiene edad de su abuelo. Hermano, hasta ahí está bien la forma de llamar. Luego, queriendo enseñarlo. Nada es agradable, porque en el Señor la edad no es tan importante, pero tampoco es tomar en poco. Dice la Biblia, levantaos ante canas, dice. La Biblia enseña honrar a los mayores. ¿De qué pasa? Un niño de la iglesia, al ver a un hermano que en estos días se ha vuelto en un hermano recibiendo la salvación, tiene edad de su padre, edad de su tío o edad de su abuelo. Hermano, la edad no importa. Usted por más que es mayor que yo, pero el Señor no, yo soy mayor que usted, ven a aprender de mí. Entonces, en algún sentido, sí, así es. Pero cambiando del sentido, era un ambiente realmente mal ejemplar. Tuve que poner manos duras. Entonces yo enseñé a los niños jóvenes. Sí somos hermanos, pero tienen edad de tus padres. Algunos edad de tus abuelos. En vez de llamarlo hermano, hermanata, llámelo con respeto tío, porque también es medio hermano. Entonces, tío y tía, por lo menos, con respeto. Así empecé a poner el orden dentro de la iglesia. Algunos no les gustaron que mi guianza. Y empiezan a decir, hay un loco misionero del Paraguay vino como nuestro pastor cuando era pastor del Paraguay. Al visitarnos de vez en cuando su prédica nos agradaba. Hasta yo soñaba que algún día él fuera pastor nuestro. Ya que vino a nosotros como pastor encargado. Ahora yo voy a ser sincero, eres demasiado odioso. En el culto dominical matutino, en el púlpito decía, yo estaba sentado atrás, no me molesté, sino me sonreía, sí lo soy, sí lo soy. Ay, Pastor Pablo es un odioso, lo odios. Y algunos hermanos decían, ay, cuando usted predica quería pararme y luego gritarle y luego irme de la iglesia. Porque fue intencional, porque yo sentí era necesario, hasta que la iglesia se volviera al estado normal como una iglesia del Señor. Después de mucha lucha espiritual, poco a poco la iglesia empezó a moverse hasta el grado que todo el mundo sentía. La iglesia se daba a 180 grados del ángulo de la puerta. Todos decían, la iglesia se está cambiando. Para mí fue el tiempo de gran aprendizaje. Entonces vi cómo los cristianos pueden corromperse, ya que por gracia somos salvos. Por la sangre del Señor Jesucristo somos justificados. Entonces, esta gracia de la justificación, la salvación, si no se va acompañada del equilibrio, la sensibilidad espiritual, tiene posibilidad de poder inclinarse al libertinaje. Entonces la iglesia realmente no sería una agrupación que edifica la sociedad, sino destructiva. Es el movimiento de herejía, perder el sentido sano de los cristianos. Entonces algunos hermanos, hermanas, echaban la culpa al pastor anterior. Él nos enseñó muy mal. Esto a mí me causaba más molestias. Tuve que confrontarme con ellos.
¿A quién a ustedes anunció el Evangelio? Por su servicio ustedes entendieron el Evangelio y llegaron a salvo. Aunque solo Dios es nuestro Padre, pero como apóstol Pablo decía sobre Timoteo, yo lo he engendrado en el Evangelio. Aunque tenemos un solo Padre, en algún sentido, el pastor anterior para ustedes equivalente de un padre. ¿Cómo pueden insultar a sus padres? Ustedes vivieron muy mal, luego echa la culpa al padre y de esta manera quiere lavarse sus manos. Ustedes son demasiado deshonestos, inmorales. Y tuve que chocar fuerte, muy fuerte. Por la gracia de Dios, la iglesia se redireccionó muy bien y luego empezó a crecer en gran manera. De esta manera, nosotros, yo me preocupo siendo pastor, que la iglesia se meta el libertinaje, el abuso. Entonces el abuso y la libertad, el derecho y el abuso es diferente. Si tú cumples tu deber para los demás, dentro de aquel margen puedes tener el derecho. Pero tú no cumples tu papel, no cumples tu deber, no das servicio, solo busca tu derecho, de lo que él busca no es derecho, es abuso. Según la constitución de cualquier país, la definición de la libertad, mientras tantos que no afecte a otros. No afecte a otros. El derecho que puede tomar es libertad. Pero mi libertad para otra persona llega a ser un tropiezo, un fastidio. Eso no es libertad. La gente se confunde la libertad, o sea, el derecho y el abuso. Hoy en día muchos son abusivos. Entonces, en el lugar del derecho, busca el abuso. Mi comodidad es el derecho. Si a ti te importa tu comodidad, ¿por qué a ti no te importa la comodidad ajena? Si tu privacidad es tan importante, ¿por qué no te importa la privacidad ajena? Hace muchos años, 10 y tantos años, cuando yo por primera vez me fui a República Checa, en la casa de mi hermana, era misionera en la Praga. He visto en su sala había un piano. ¡Ay, piano! Quería tocar. Era 8 de la noche. Mi hermana repentinamente, con susto, me dijo, no lo toque. En esta hora, si tú tocas piano, viene policía. Aquí Praga, en esta hora, un perro más de 5 minutos continúa ladrando, tú no puedes criarlo. Viene policía, lo lleva. Nunca más te da el derecho de criar el perro. Porque es la hora de privacidad. Los vecinos descansan. Si quiere ver televisión o quiere hacer algo en silencio en tu casa. Algunos países donde el derecho realmente está bien asentado, es así. Ay, hoy es mi fiesta. No importa a mi vecino cómo se sientan. Pongo el volumen al máximo. Toda la noche. Eso no es derecho. Tal vez se puede tolerar culturalmente, pero en realidad eso no es derecho. Es un asunto de, o sea, pedir disculpa. Disculparse ante sus vecinos con mutuos acuerdos. Por favor, pues el cumpleaños de mi padre nos tolere, por favor, hasta tal hora. Entonces es una aceptación culturalmente. Parte muy hermosa. Bueno, yo también te felicito. Hasta tal hora está bien. Muy a menudo nosotros confundimos entre el derecho y el abuso. Cualquier palabra del Señor, cuando tú tomas,
tu propia conveniencia es un tipo de distorsión espiritual. Porque no quiere negarte a ti mismo, no quiere humillarte. Por eso, con la palabra de Dios, supuestamente usar la palabra como tu armadura para defensa tuya. En aquel tiempo, en la congregación de Lima, Romanos capítulo 8, versículo 1, era el famoso versículo: ninguna condenación hay. Un versículo tan hermoso, pero ya no quería oír más ese versículo para poder hacer lo que le da la gana. Luego de hacer lo que le da la gana, Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego de mi fuerte intervención, algunos sí se arrepentían realmente, volvían al camino recto del Señor. Algunos aún querían comportarse abusivo, echando la culpa al pastor anterior. Él los enseñó así por su culpa. Y yo les dije, yo creo que yo dudo de ustedes, que realmente son hijos de Dios. Son realmente mis hermanos o habladores. Dudo de ustedes. Porque recibir la salvación no significa recibir letra del perdón del pecado. Letra no tiene sentido, sino el corazón del perdón de los pecados. O sea, creer en Jesucristo no significa creer un versículo escrito, sino el espíritu de aquel versículo. ¿Quién te lo dijo? Padre Dios. Recibir el espíritu, recibir el corazón de Jesús, el corazón de Dios. ¿Cómo te limpió? ¿Cómo te salvó? Si recibiera el corazón, como el resto de su vida, Él me salvó, soy libre, voy a hacer lo que me da la gana porque nadie me puede condenar. ¿Esa persona realmente conocería al Cristo? No conoce al Cristo. No tiene ninguna parte con Cristo Jesús. Cuando recibimos el corazón, entonces, recibir la salvación no es recibir letra de la salvación, letra del perdón del pecado, sino el corazón de Dios. ¿Por qué ofreció a su Hijo? Porque Él odió al pecado. Pero los seres humanos no pueden resolver el asunto del pecado. Por eso mandó a su Hijo. En Él cargó el pecado que odiaba. Mandó a su Hijo que se acabara con él. Si realmente recibiera el corazón de Jesucristo, luego de confirmar la salvación, el perdón de los pecados, ¿cómo podría vivir como cada uno quiera? Siempre le importará pensando cuál sería la voluntad del Padre, quien me salvó. El resto de mi vida, Él cómo quiere que yo viva. El que realmente participa en el Espíritu Santo tendrá este sentir en su corazón. Porque el Espíritu del Señor es Espíritu Santo. Espíritu Santo, el sentir. El sentir, por ejemplo, el pastor Oxupar, el fundador de nuestra misión, quien recibió la promesa de Dios, Salmo 2, versículo 7, que dice: todas las naciones te daré como herencia tuya a causa del Evangelio. Y con aquella promesa, él abrió la escuela teológica, empezó a convocar a los alumnos. Yo fui uno de sus discípulos de primeros tiempos. Fui formado, fui contagiado del mismo sentir. Entre él y yo, ¿cuánta distancia existe? Muchísima distancia.
está en Seúl, Corea, yo estoy en Ciudad de México, en el país México. Pero yo no recibí letra, recibí su corazón. Entonces acá yo no puedo vivir como yo quiera. Siempre en mi consideración está el pastor quien me mandó. ¿Para qué me mandó? ¿Para que yo haga mi vida acá? No, lo que Él quiere hacer, ya que Él quiere servir al Señor, Él mismo como estuviera aquí, ¿qué haría? Siempre pensando de esa manera. De esta manera Jesús envió a sus discípulos, sus apóstoles. Entonces, en el corazón poniendo su sentir, su corazón. Por eso en el libro de Filipenses capítulo 2, entre vosotros haya el sentir que hubo en Cristo Jesús, dice. Si en nosotros había el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cómo yo podría vivir como Pablo Shin? Aunque no soy Jesús, viviría como Jesús, buscando la voluntad de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, participar en el Espíritu Santo. Entonces yo tuve que decir a ellos, veo que ustedes, muy aparte de errores que cometieron, son demasiado deshonestos. El nivel de la moralidad de ustedes está en el piso, humanamente. Ustedes mienten, no dicen la verdad. Nunca les importó recibir la guía del Espíritu Santo. Si les importara la guía del Espíritu Santo, jamás podría vivir de esta manera. Claro, no quisiera generalizar, entre ellos habían buenos hermanos también. Pero bastantes hermanos era número bastante mayoritario, bastantes estaban en el camino equivocado. Por eso tuve que confrontar con ellos. Por la gracia de Dios se puso de mi lado, me ayudó, la iglesia se normalizó, ahora la iglesia del Perú, no como aquel tiempo, está muy fuerte en todo el país. Muy a menudo nosotros pensamos, ¿quién nos ve? ¿Quién nos ve? ¿Quién puede saber lo que yo quiero hacer? Habla incrédulamente. Vamos a ver el libro de Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29. Versículo 15. Isaías capítulo 29, versículo 15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo. Sus obras están en tiniebla y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Hay gente que es así. ¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Jehová desde el cielo se burla de ellos. ¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Yo antes de conocer al Cristo, antes de que Cristo llegara a mí, yo vivía en mi propia era de conciencia. Mi conciencia era la única medida de hacer juicio. Pero mi conciencia no era tan buena, porque el libro de Hebreos dice, nuestra conciencia es mala. Porque la Biblia llama a nuestra conciencia mala. Nuestra conciencia no es una medida universal. Cada quien tiene diferentes niveles de la conciencia, relacionado con el nivel de la educación familiar, escolar, cultural. Por lo tanto, nuestra conciencia no es buena. La conciencia en una sociedad donde la honestidad es muy importante, menos delincuencia, menos mentira, menos robo,
Entonces, el nivel de conciencia es un poco alto. ¿Por qué tú mientes? ¿Por qué tú robas cosa ajena? Pero en una sociedad, robar es como si nada. Mentir es una opción de vida. Entonces, allí por robar alguna cosita, por mentir, nadie piensa como pecado. Entonces, nuestra conciencia no es recta. Por eso la Biblia dice, vuestra conciencia mala, dice. Yo antes de que Cristo llegara a mí, vivía en la era de conciencia. La única medida que me puede hacer juicio sobre el bien y el mal era mi conciencia. Pero mi conciencia en sí no era recta. Luego que Cristo llegó en mi corazón, en el lugar de mi conciencia, Cristo llegó a ser la medida de mi vida. La voluntad del Cristo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hablar? Nadie me enseñó. Un día pensé, hasta mi manera de hablar a mis padres, conservaba estilo infantil. Entonces, desde adentro de mi corazón, ¿hasta cuándo tú quieres vivir así? ¿Tú crees que quieres que tus padres algún día sean salvos? Sí. Entonces, ¿cómo tú quieres vivir? ¿Quieres ser un ejemplo que pueda abrir el corazón de ellos, edificar? ¿O quieres seguir con tu manera de ser? Yo quisiera edificar. Algún día ellos se abran sus corazones hacia el Señor, viendo el cambio que sucede en su hijo, fue el Señor, hacia mi pastor, hacia mi iglesia, para que se abra el corazón. Decidí cambiar mi forma de hablar. Desde ahí dejé de decir a mis padres, papito, mamita, papá y mamá, lo dejé, padre y madre. Mi forma de hablar al ser nivel de educación. Rápido mis padres se dieron cuenta, ¿qué te pasa? No les pude decir, solo dije, yo ya tengo 16 años de edad. Creo que es el tiempo de despojarlo de niños. Ya quiero aprender. Empezó a sucederme el cambio en mi persona. Me encantaba la lectura. Me encantaba la lectura, leer libros, novelas. Un día estaba leyendo libro. Me encantaba, ya que tanto me gustaba. A veces 5 o 6 libros de cada tomo del espesor, espesor, 5 tomos en una noche leía todo, sin dormir. Hasta el día siguiente leía porque me encantaba. Un día alguien, no fue nadie, alguien que está en mi corazón. ¿Tú qué haces? ¿Leyendo? ¿Qué estás leyendo? Libros. ¿Esos libros de qué tratan? ¿Cuáles son contenidos principales que tanto te gustan? Al pensar bien, ¿justicia? No. Pecado, violencia, sexo. No hay ninguna obra de literatura que no trata de violencia y sexo. Eso te gusta. Eso te gusta. Ese mundo te gusta, aunque físicamente tú no lo hagas, pero te divierte en tu mente con la violencia, con el sexo, fornicación. Nunca anteriormente pensé así, nunca. Pero alguien desde adentro de mi corazón, cuando me dio la sensibilidad, de verdad, llegó un entendimiento, de verdad. Yo no puedo dedicar tanto tiempo en esta basura. Dejé de leer esos libros. Aún sigo leyendo los buenos libros que realmente edifican, pero de esa manera se fue de mí. Uno por uno en mi vida sentí la intervención del Espíritu Santo. Hasta que
me molestara, hasta que me arrepintiera. ¿Por qué tan temprana de mi vida conocí al Cristo? ¿Por qué? Entonces, al ver a algunos hermanos y hermanas de edad, yo durante 70 años, 80 años, lo que a mí me da la bacana, yo hice, exploré, tales cosas. Y pequé mucho, me descarrié bastante y finalmente entendí la vida es vana. Al escuchar el testimonio me daba molestia. Entonces yo dije, injusto Dios. Él vivió en su vida, probó todo lo que quería. Probó todo lo que quería, todo lo justo que existe en esta vida. Luego dice, la vida es vana. Y yo me identifico una flor que ni siquiera se floreció. Ni siquiera se floreció, pero se está marchitando. Porque me enseña que la hispanidad no puede ser. ¿Y por qué tan temprana de mi vida? ¿Por qué tan temprana de mi vida tú me salvaste, me hiciste conocer la verdad? Ahora no me quejo, pero un tiempito de rebeldía tenía. ¿Y qué pasó? En aquel tiempo, en Corea, la programación de diferentes canales de televisiones, hoy en día ya todo el día, pero en aquel tiempo 5:30 de la tarde inicia hasta medianoche. Ya que Corea es una sociedad donde es muy importante educación, 5:30 inicia con el himno nacional, termina con himno nacional, inicia con himno nacional, hay programa infantil, más de como 2 horas. En el tiempo de todos los canales igual. En el tiempo infantil, nada de propaganda que tiene relación con los adultos, solo de niños. Hasta propaganda infantil. Luego, cuando llegué a ser misionero en Paraguay, me espanté viendo televisión del Paraguay. No hay ese respeto. En cualquier hora, propaganda de película de adulto y violencia con los niños. Yo dije, por eso aquí está mi hijo Enoch, y Rebeca está en Perú. Nunca les permití ver a televisión. No lo vea, es tanina, yo dije. Si quiere verlo, yo les compro casete de video. Buenas películas, no vean televisión. En aquel tiempo, en Paraguay, se pasaba el Chavo del 8. Y ahora yo tolero más. En aquel tiempo, el Chavo del 8 no les permitía ver. Aprendan grosería. Se te mancha el grosero. No lo vean. Eran estrictos. Mis hijos crecieron sin ver televisión. Yo no les permitía ver televisión. Si quiere verlo, tanto quiere verlo, yo los voy a comprar el casete de película, dibujito animado, infantiles sanos. Pues cada vez que me iba del viaje, regresaba en una bolsa, casete de película de Walt Disney, aquel buena película. Y buenas caricaturas. Pero ya llevo casi 30 años en América Latina, ya estoy acostumbrado. Pero aquí al principio me ponía en estado de alerta. No puede ser esto. Aquí hay preocupación por los niños, yo dije. Hay preocupación por los niños. A los niños, ¿qué clase de contenido está mostrando desde temprana edad? Esto va a distorsionar la mentalidad de los niños, yo dije. ¿Qué pasa? En aquel tiempo, yo era adolescente en Corea. Sábado, desde mediodía, por ser sábado, hasta medianoche, domingo todo el día. De sábado de noche, domingo de noche, había noche de cine. Todos los canales mostraban película. Era mi único tiempo de divertirme. Pero cada sábado yo me iba a reunión de jóvenes, 3 de la tarde, termina 5:30, me quedaba en la iglesia. Luego
Como 10 de la noche me iba a casa para cambiarme de ropa, 5:30 me regresaba subía al bus para regresar a la iglesia con 11 de la noche. Cada sábado hacía vigilia de estudiantes. Por lo demás, para que en diferentes escuelas el evangelio se expanda. Entonces, todo el sábado yo vivía en la iglesia, hasta la madrugada orábamos. Luego, cuando el cansancio ya nos gana, dormía unas cuantas horas. Domingo, desde 8 de la mañana, ya que era maestro de escuela dominical, 8 me reunía con los maestros, 9 salía afuera para invitar niños, luego como 9:30 culto dominical de niños durante 1 hora, luego de terminar los llevaba a sus casas, al regresar limpiaba el salón del culto, participaba culto matutino, luego de culto matutinos, comuniones grupales y culto nocturno. Al llegar a casa era como siempre 10:30, 11 de la noche. Entonces tenía mi único hábito secular, que es, toda familia estaba viendo película. Sentarme atrás de ellos, ver película. En aquel tiempo mi familia era muy pobre, una sola recámara, vivía 5 miembros. Pues el padre cuando pone el televisor prendido, no hay manera por dónde escapar. Entonces yo sin pensar, cada domingo, luego de tantas palabras que he oído, comuniones tan gratas, al llegar a casa pasaba hasta medianoche viendo película. Al principio no sentí mal. Fue un domingo de la noche. Sentado estoy viendo película. De repente, desde adentro de mi corazón, alguien me dice, ¿qué haces tú? ¿Viendo película? ¿Qué malo tiene? Yo dije, entonces, ¿qué estás viendo? Película. ¿La película de qué trata? Cuando de esta manera me pregunta, ya no tengo más respuesta, porque todo lo que este mundo ofrece es puro pecado. Sea película, sea novela, sea teatro, el contenido, si no contiene algo del pecado, nadie ve, porque al mundo le gusta el pecado. Entonces, ¿de qué trata la película? Violencia, abuso sexual, lujuria, robo y mentira. ¿Te gusta? Cuando en mi corazón llegó esa sensibilidad, ya perdí la paz en mi corazón. Sentía que el Espíritu Santo a mí me estaba incomodando. Modérate, vive como digno del Evangelio. Luchaba unos cuantos domingos. Dios me ayudó, ya pude dejarlos. Desde aquel tiempo, televisión a mí no me atrae, no veo televisión. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo empezó a trabajar en mi persona hasta el grado que alguna vez me sentía molesto. ¿Por qué tan temprana de mi vida yo conocí al Cristo? ¿Por qué tan temprano tú llegaste a mí? Injusto, mire, aquel hermano fulano, 70 años, 80 años de edad, dice, probó todo, luego dice la vanidad, no hay nada, ahora el resto de su vida, creo que sí, su resto de vida le queda unos años. ¿Y por qué me salvaste tan temprana de mi vida? Un día en mi escuela yo me estaba quejando, porque alguna vez mis compañeros me invitaron, hoy tenemos una cita con las muchachas de tal colegio femenino, viene 10 muchachas bonitas, somos 9, falta uno. Vámonos, tú serás el 10º. Entonces un día, vamos. En mi corazón, ya mi corazón se fue. Ay, voy a irme, yo también quisiera experimentarme cómo es la cita con las chicas.
pero entre jóvenes, estudiantes sentados, ya mi corazón ya se fue. Entonces, la hora que se estaba terminando clase del día, ya estuve inclinado, me estaba alistándome, ya, peinándome, voy, ya, entonces, nadie me ve, ¿quién sabrá? Desde el centro de mi corazón, yo te veo. Alguien me dice, yo te veo, yo sí conozco. Ay, Señor mío, otra vez tú. Un día me molesté mucho en la escuela, cruzándome en medio de cancha. Ay, no me gusta de verdad, demasiado intervención, no parte del pastor, no parte de alguna organización humana, sino el espíritu que vive en mi corazón. No me gusta esto, me interviene, mientras que me estaba quejando, ya que estaba pie hundido en mi pensamiento, cruzando medio cancha, vino un pelota con máxima velocidad, mi cara, ¡plá! Yo dije, ni puedo pensar, yo dije, entonces, ni puedo pensar. En mi vida pude experimentar la presencia del Señor. Siempre me ve, me conoce. Cuando obedezco a su guía, me recompensaba, pero su recompensa es demasiado alta. A mí me consolaba, me recompensaba. Entonces el Señor de esta manera empezó a dirigirme. Nosotros podríamos decir, como esta cita bíblica, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Ustedes, si realmente estaría en el Señor, no diga esta palabra, el Señor 24 horas nos está viendo, nos conoce. No hay ni un momento que Él no nos ve. No hay ni un momento que nos deja solo. Un día, ya por mi edad yo creo, nunca anteriormente fue así. Para mí las hermanas jóvenes de la iglesia eran mis hermanas. Un día se me abrió los ojos. Sin querer estuve viendo a alguna hermana con otra mirada. Ah, está bonita. Entonces, cómo me gusta. Yo dije, ay, qué demonio se metió en mí. ¿Con qué ojo tú ves a las hermanas? ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? Entonces, pero ¿qué pasa? Una vez que ya se me abrió aquella vista, ay, está bonita. A mí me gustaría con ese tipo de hermana andar. ¿Qué cosas estás pensando tú? Un día leí la Biblia, ya que mi práctica de lectura bíblica, leí 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda presa. Ya habla sobre la convivencia de los santos en la iglesia. ¿Cómo ver a un anciano? No reprenderlo como si fuera tu amigo, sino con respeto, como a tu padre. A los jóvenes, ¿cómo verlo? Como tu propio hermanos. A las ancianas, como tu propia madre. A las jovencitas, como a hermanas con toda presa. Digo de una familia normal, moralmente, una familia normal, entre hermanos jamás se miran a sus hermanos, hermana, con una mirada de como mirar a las chicas, los jóvenes de fuera. Es mi hermana. No es una chica,
es mi hermana. No es un muchacho atractivo, sino es mi hermano. Con toda presa miramos. La Biblia dice, así a las jovencitas como a hermanas con toda presa. Esta palabra entró en mi corazón. Tú, ¿con qué mirada ve a las hermanas? Ay, Señor mío, qué demonio se ha metido en mi cabeza. Pero por mi edad, también por las hormonas que se producen en aquel tiempo de pubertad, no había manera de echarlo. Eso llegó a ser el tema, centro de mi interés. Señor, ayúdame. Mi juventud, yo no quiero que la pase siguiendo la corriente de este mundo. Ya que tú me salvaste, mi juventud, quiero que tú la tomes. Yo no quiero vivir como los jóvenes del mundo, porque el fin de todo está ya bien claro. Puro arrepentimiento, remordimiento y vergüenza. Yo no quiero desperdiciar mi tiempo. Muchos vivieron así, muchos. Y luego dijeron, vanidades. Ya entonces la respuesta tenemos, vanidades. Mucha gente al momento de morir dijeron, mi vida fue muy vana. No viva como yo. Aproveche bien la oportunidad. Y sé feliz. Todo el mundo, quienes vivieron según sus gustos, al terminar la vida dijeron, mi vida fue muy vana. Yo no quiero perder, no quiero repetir la misma tontería que millones vivieron, dijeron es vanidad. No quiero perder mi tiempo. No quiero que mi vida sea un desperdicio. Ayúdame. Un día leí Salmos 119, versículo 9, vamos a ver. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ya que eso era mi centro del interés. ¿Con qué el joven puede limpiar su camino? Yo no estoy de acuerdo que todos los jóvenes se fornican, se pierden. Yo no estoy de acuerdo. Hay jóvenes muy sanos, muy sanos. No estoy de acuerdo que todos los jóvenes son iguales. No quisiera generalizar, aunque muchos son así. Entonces, ¿qué dice al leerlo? ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Llegó a mi corazón como una esperanza. Entonces, en mi corazón, si pongo la palabra del Señor, si en mi corazón pongo el temor de Dios, reconocer a Dios, entonces puedo pasar este tiempo juvenil protegido por el Señor. Una pequeña esperanza entró en mi corazón. Otro día leí Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Vamos a ver. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo. Ya es exhortación del Timoteo. ¿Por qué Timoteo así exhorta? O sea, el apóstol Pablo mandó la carta al Timoteo. Timoteo era un ministro joven. Desde cuando era adolescente, él llegó a ser discípulo del apóstol Pablo. Y ahora ya no es adolescente, ya es un señor. Pero siendo aún joven, él se encargó de una iglesia demasiado grande. Iglesia del Éfeso. Una ciudad metropolitana de 500,000 habitantes. Entonces, siendo aún joven, él se encargó de una iglesia tan grande para dirigir
tal magnitud de la iglesia aún era demasiado joven. Entonces, el apóstol Pablo le escribe esta carta de exhortación. Y que dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que del corazón limpio invocan al Señor. Entonces en mi corazón me dejó pensativos. Entonces la Biblia, si dice así, entonces eso quiere decir que hay el camino que jóvenes pueden vivir huidos de las pasiones juveniles. Si no habría ese camino, no hablaría la Biblia de esta manera, ya que la Biblia habla de esta manera porque existe ese camino. Ayúdame, Señor, ayúdame. Yo así quiero vivir. No quiero poner mi mirada a las hermanas como mujeres de afuera. Yo quiero ver a las hermanas con presa. Mis hermanas en Cristo Jesús, con presa quiero ver. Así no quiero ver. Así yo no quiero compartir cuando llegan algunas personas, entre algunas nuevas, la señorita de mi edad, al momento de atender con el Evangelio. Yo no quiero poner con la mirada como mirar a una chica de afuera, sino con presa quiero compartir el Evangelio. Como pensando en mi cabeza en otra cosa, como una chica de afuera, puedo hablar de Jesucristo, sería demasiado hipócrita. Ayúdame, así yo no quiero vivir. Ayúdame. Entonces llegó a ser el tema de mi oración. Una martes, porque cada martes en la noche había reunión de estudios bíblicos de estudiantes. A mí me gustaba esa reunión. Además, muchachos, un grupo, muchachas, otros grupos, solo hombres. Entonces, ambiente más libre, ya que solo hombres. Entonces, estudiábamos sobre el tabernáculo. Antes de tomar el tema de aquel día, el que dirigía dijo, por si acaso entre ustedes no hay quien quiere compartir testimonios. Yo ya llegué muy cargado, mi corazón cargado. Porque me sentía demasiado hipócrita, indigno de anunciar el Evangelio. Mientras tanto que yo pienso así, ¿cómo puedo compartir el Evangelio? ¿Quién quiere compartir testimonio? Yo. Y Dios me dio valor. Yo hoy quiero hacer un descubrimiento. Me quiera descubrir ante ustedes. ¿Saben ustedes? Yo en la iglesia siendo capitán de estudiantes, grupo de estudiantes, atiendo a muchos, pero soy muy sucio. Soy un hipócrita. Luego empezó a vomitar, en realidad, vomitar mi corazón. Todo lo sucio de mi corazón. Así soy. Esperaba ambiente del juicio, que muchos jóvenes me dirían, señalando, ay, hermano Pablo, tú siempre te crees como líder de jóvenes, comparte palabras. Mentiroso eres. Esperaba aquí me señalaran así. Con mucha pena cuando confesé. Y vi el ambiente. Un ambiente inesperado, contrario. Los demás jóvenes, en sus dos ojos había brillo, mientras que yo confesaba mi basura, mi escoria. Entonces brillaban sus ojos. Luego, al terminar mi testimonio, como tuviera competencia, yo también quiero hablar. Yo también soy igual que hermano Pablito, soy peor que él. Todo el mundo empezó a sacar sus corazones. Nosotros estábamos confesando nuestra vergüenza, pero ¿qué ha sucedido? Un alivio desde arriba hacia abajo. Todo el mundo hablaba de vergüenza, hablaba de su suciedad, de la mente y el corazón.
pero sentí claramente un ambiente del Espíritu Santo, el alivio en nuestro corazón. Ahora libre. Una comida que cayó mal, cuando lo vomita, como se siente tan libre. Qué libre. Me llegó un entendimiento. Entonces no solo yo, todos son iguales, somos jóvenes. Eso no es un asunto de ocultar, sino apoyarnos en oración, orar el uno por el otro. No es un asunto de esconderlo, sino apoyarnos en oración, orar por mis compañeros, ellos oren por mí, para que nuestra juventud sea bien conservada en Cristo Jesús. Desde ahí nació el ambiente muy sano en la iglesia. Oremos juntos. Cada sábado al terminar reunión de jóvenes, estudiantes, de 12 en 12 oraba. Al momento de orar, yo oraba por mi compañero, quien estaba sentado enfrente de mi persona, luego por mí. Él oraba por mí, oraba por sí, para que Dios nos guardara, nuestra juventud guardara sana y pura en Cristo Jesús. En cada escuela sucedieran avivamientos. Grupo de jóvenes estudiantes era como unos 20. En ese ambiente tan sano que Dios formó, luego de 2 años superaba más de 70 jóvenes. 70 jóvenes estudiantes de diferentes escuelas. Había un ambiente muy fuerte. Aquellos muchos jóvenes ex colegas míos ahora son pastores, son pastoras. Cuando vuelven a encontrarse conmigo, hablamos de aquellos tiempos tan hermosos. Cómo Dios nos conservó, cómo nos ayudó. Yo no estoy de acuerdo. Alguien me dijera, todos los jóvenes son así. Depende quién joven. Depende quién realmente teme a Dios, quién realmente reconoce a Dios por Dios viviente. Si vive delante de Dios. A veces yo me desespero conmigo mismo, muy aparte de la justicia que Dios me dio. Justicia de Dios, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Muy aparte de aquella justicia, como persona, como un santo individuo, un miembro individuo delante de Dios, me siento sucio. No digo que me siento pecador, yo sin duda creo que Cristo me limpió, pero muy aparte siento sucio. Señor, yo no soy honesto. Señor, yo no soy sincero. Señor, yo no soy puro. Ayúdame. Lo que a mí me sorprende en gran manera, algunos hermanos, algunas hermanas, ¿hasta qué grado, hasta dónde puede caerse? Lo que realmente yo no puedo entender, escúchenme bien, especialmente las chicas. Con una persona anónima en internet chatear, pasarse de la línea, intercambiar de fotografía, video de su desnudez, humanamente es cosa ridícula de verdad. Son cosas de gente que sufre de deficiencia mental, si piensa bien. Es una locura. En redes sociales, no sabe con quién estás hablando. Solo en redes, ¿quién en la presentación no quiere presentarse bonito? Hasta el peor mentiroso en la primera presentación se quiere presentar bien elegante, honesto, culto. Entonces, redes sociales con algunos anónimos sin pensar, con tanta confianza, escribe de amorcitos. No, eso no es amor, lujuria en realidad. Lujuria. Está bien forrado en nombre de amor, en realidad puros deseos carnales. Luego intercambiarse de fotografía. Yo a veces al escucharme, aunque todos los seres humanos están
corrompido, no puedo entender qué nivel de educación tiene, qué nivel de cultura tiene, qué nivel de educación familiar tiene. O sea, por sí mismo entregarse en peligro. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú confías en esa persona que no conoce? ¿Confía tanto? ¿Tan grande la autoconfianza? Por medio de aquel vía de internet, intercambiar de fotografía de su cuerpo. Es una necedad verdadera en realidad. Entregarse su vida a Satanás. Lo hace tontamente. Tenemos que pensar delante de Dios. Aunque nosotros 100% no podemos ser libres de debilidades de la carne. Aunque el Señor está con nosotros, nuestro cuerpo con gemido espera hasta el día que sea revestido del cuerpo glorioso, cuerpo incorruptible. Con una enorme salvación tenemos en un vaso del barro frágil. Debemos tener límite de tolerancia. Aunque en mí hay naturalmente algunos deseos naturales, deseos carnales, poner por lo menos límite hasta aquí, ya no más. Cuando se pasa más de esa línea, ya no es un simple intento y deseo. Esto es realmente pecado. Realmente pecado. Destructivos. A mí me destruye a otra persona. Por lo menos poner el límite de tolerancia. Por si acaso entre ustedes, aunque todo el mundo está desprotegido, ver pornografía que se trata de abuso infantil entre familia es un veneno verdadero. Destruye tu mínima cultura, mínimo concepto de la familia tan pura, lo destruye. Todos los días sin pensar si estuviera viendo esas cosas, algún día tú quieras hacerlos. Porque todas las tantas informaciones que entran en mi cabeza finalmente funcionan para distorsionar mis valores. Como en la casa mirar a su propio hijo, su propia hija, con aquella mirada, no solamente es asqueroso, es el pecado en realidad. El pecado. ¿Hasta dónde Satanás nos quiere llevar? ¿Hasta dónde? No use más nombre de animales para insultar a otros. Los animales, lo que los seres humanos hacen, por lo menos no hacen. Los seres humanos son peores que los animales. Insultar a otra persona, no use el nombre de algún animal, porque somos peores que ellos. Ellos lo hacen por la necesidad. Nosotros por gusto lo hacemos. La Biblia, ¿qué enseña a nosotros? El Espíritu Santo nos quiere ayudar. El Señor nos quiere ayudar. La Biblia nos enseña, los verdaderos siervos de Dios vivieron diferentes. Ellos vivieron de diferentes maneras. ¿Por qué vivieron de diferentes maneras? El nivel de su moralidad es más alto. El aguante de ellos era más alto. En ninguna manera. Ellos también estaban vestidos de la misma carne y sangre, igual a nosotros. ¿Cuál fue la razón? Vamos a ver, Salmos 16, versículo 8. Salmos 16, versículo 8. Dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra.
no seré conmovido. ¿Por qué el rey David pudo llevar una vida distinguida? Humanamente hay categoría de persona, categoría en el cuerpo, un cuerpo superior, un cuerpo inferior. No, de ninguna manera. Toda carne es igual. ¿Cuál fue la razón? A Jehová he puesto siempre delante de mí. Él vivió siempre considerando, poniendo a Dios delante de él. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. El punto, Dios está vivo en tu corazón o no. Si realmente Dios es viviente para ti, o es un Dios muerto, solo literalmente viviente, como literatura, como letra, pero está muerto. Si tú pones a Dios viviente adelante de tu persona, ¿podría vivir de esa manera? Si reconoce que Dios está delante de mi persona, no hay ningún momento que Él no me ve. Entonces el rey David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. No es que ellos tuvieron un cuerpo de categoría más alta, un cuerpo. Hubo una secta antiguamente, los gnósticos. Gnósticos clasificaban seres humanos por 3 seres: espiritual, intelectual, animal. 3 niveles de la persona. Hay gente que son nivel animal, solo les importan los deseos animales. Hay gente intelectuales, pero menos que espirituales. Hay gente espiritual. ¿Realmente existe tal clase de categoría? De ninguna manera. Todos los seres humanos son iguales. Pero ¿cuál es la razón? Rey David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si tú reconocieras que Dios realmente es viviente, que está delante de tu persona, siempre viviría delante de Él. Aunque tengan inclinación hacia la carne, es nuestra naturaleza, nadie puede decir que no, ni siquiera yo. Naturalmente tenemos inclinación. Podríamos tener límite de tolerancia. Límite de tolerancia, pero no más allá del límite, porque ya no es inclinación, sino realmente es pecado delante de Dios. Entonces la Biblia que dice, ¿cómo puede evitarse de las pasiones juveniles? En el libro de Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9, dice así, Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dice la Biblia, el mayordomo José en la casa de Potifar, el jefe de guardianes de Faraón, era joven, también de buen aspecto. Estuvo en el tiempo de pasiones juveniles. Entonces la esposa de su amo Potifar,
No sé por qué. Tal vez ella tenía esa costumbre de abusar a los esclavos. O tal vez por su esposo, que es el jefe de guardianes, muy a menudo se iba de misión, mucho tiempo estaba ausente. Pero de toda la manera, un día ella se fijó a un sirviente José. En aquellos días, cuando existía esclavitud, la vida de esclavo, en aquel tiempo el derecho humano, eso no existía en el diccionario de ellos. Consideraba pertenencia suya como un animal doméstico. Si quiere matar, lo mata. Quiere salvar, salva. Quiere torturar, lo tortura. Entonces la esposa de su amo se fijó a José. Llegó un día, José, por una necesidad, era inevitable llegar a casa de la señora de su amo. Ella lo agarró, echó todos los sirvientes. Nadie puede acercarse. Duerme conmigo. Fuerte seducción. Duerme conmigo. Una parte seducción, otra parte amenaza. Si no le hace caso, muere. Capaz de poder hacer cualquier cosa para matar a José. La Biblia que dice, ¿cuál fue el secreto de José para poder vencer a esta situación? ¿El nivel de la moralidad? No. El aguante tiene un aguantar muy bien por su carácter. No. La Biblia explica la respuesta. La última palabra de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Pecaría contra Dios. Siempre vivía delante de la presencia de Dios viviente. Para él, Dios no era una teoría. La presencia del Señor era una realidad. Dios me está viendo. Todos los que vivieron así, Dios los recompensó, porque a Él le agrada la persona que tome en cuenta a Dios como Dios viviente. Dios está vivo. Cuando reconoce a Dios, Él está vivo. Él no me salvó para esta escoria. Él no me salvó para esta vergüenza. Él me salvó para cumplir su voluntad por medio de mi vida. Entonces, reconocer a Dios viviente. Él está vivo, no está muerto, está vivo. Muchos me dijeron, algunos hermanos, pastor, cuenten conmigo. Varios empresarios, hasta fuera de nuestra misión. Algunos cristianos empresarios me presentan, pastor, ese empresario, es gran empresa tiene, pastor. Luego me dice, pastor, cuente conmigo. Ninguno de ellos yo extendí mi mano para pedir mi necesidad. Ni siquiera una vez. Porque yo reconozco a Dios viviente. Dios está vivo. Lo que a mí me ofrezca voy a aceptar. Si Dios es quien a mí me ofrece, yo acepto. Pero jamás por mí mismo voy a adelantar. Todo lo que yo mismo me adelanto hago, finalmente me trae el mal. Así no quiero vivir. ¿Qué dice? En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Aquí podemos ver dos requisitos.
Para todos los que quieren agradar a Dios, la Biblia pone dos requisitos. En el primer lugar, crea que le hay. Crea que Dios es viviente. En el segundo lugar, eres el galardonador. Amén. ¿Ustedes creen que Dios es Dios viviente? ¿Creen que Dios está vivo? ¿Creen que Dios realmente 24 horas de mi vida me está viendo? En el segundo lugar, crean que eres el galardonador. Todos los hombres y mujeres que tomen en cuenta a Dios, reconocen a Dios, eres quien recompensa a ellos sin falta. Amén. Así es. Por último, para terminar, Génesis capítulo 16, versículo 13 al 14, vamos a ver. Génesis capítulo 16, versículo 13 al 14. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí el que me ve? Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Aquí, en la Biblia española, el pozo del viviente que me ve. En hebreo se dice Be'er Lahai Roi. Entonces, Agar llamó, es el pozo Be'er Lahai Roi, dijo. Siempre eres Dios. Be'er Lahai Roi. Es el pozo del viviente que me ve. Dios me está viviendo. Agar es egipcia, esclava de Sarai. Un día su ama Sarai le llamó. Dios no me ha permitido tener hijos, yo soy estéril. Yo ya hablé con mi esposo. Tú en mi lugar entrará mi esposo, engendrarás hijos para mí. Por gracia de Sarai, una esclava llegó a ser una concubina de Abraham. Quedó embarazada. Cuando ella embarazada, sin querer empezó a despreciar a su ama Sarai. Sarai aguantaba un tiempo. Un día ya no. Habló con su esposo. Mi afrenta sea sobre ti. Porque a mí me está pasando vergüenza. Mi esclava me está tomando en poco. Abraham que le dice, pero ella siempre ha sido tu esclava. Como tú te parezca bien y se comporta muy, a pesar que está cargando mi hijo, pero tú puedes tratarla como quiera. Entonces Sarai empezó a maltratarlo, o sea, trataba de humillarla. Pero ya que ella estaba muy arrogante, en vez de ponerse sumisa, se escapó de la casa. Se fue junto al camino del sur. Sur no es dirección sur, es nombre de un lugar. Junto al camino del sur había un pozo. Estaba en el pozo quejándose. Bueno, yo también tengo la culpa. Me enaltecí. Por eso yo menosprecié a mi señora, o sea, a mi ama. Bueno, yo también tengo culpa, pero ella también es culpable. Porque nunca yo quise embarazarme por Abraham. Por su culpa yo me quedé embarazada. Ahora me maltrata así. ¿Cómo es posible? Se estaba quejando. Diciendo que nadie nos ve, nadie nos puede ayudar. Apareció un ángel de Jehová. Le enseñó, ahí está el pozo, primero toma el agua, calma. Lo que dice, Jehová te ha oído. Bueno, tu hijo será llamado Ismael. También será fuerte, tendrás muchos hijos. Luego de experimentar estos, Agar pone por el nombre de aquel pozo, el pozo del viviente que me ve, Be'er Lahai Roi. Ella experimentó
el viviente que siempre me ve. Yo espero que la vida de ustedes experimenten Dios viviente que siempre les ve, les conoce. Luego, a sus acciones de la fe en Cristo Jesús, reconociendo al Señor, buscar a Dios, eres galardonador. Sin falta les galardona. Eres galardonador. Yo creo en Él. Eres galardonador. Mi galardonador no es alguien, no es un humano. Mi galardonador es Dios viviente. ¿Ustedes, el galardonador, no es Dios viviente? ¿No es Dios viviente, es el galardonador de ustedes? ¿Realmente cree que Él existe? ¿Y cree que eres galardonador? ¿Por qué no puede tener esperanza entonces? ¿Por qué no puede tener esperanza? Algunas hermanas, pastor, acuérdese de mí, quiero casarme. ¿Qué cree yo que haga? Entonces, ore por favor, por lo menos por mí, si oro. Entonces, puedo orar como pastor. Bueno, llevo una responsabilidad. Debo orar por el rebaño. Pero en el primer lugar, ustedes deben creer, Dios es el galardonador. Si realmente creen en Él, viven delante de Él, Él no se olvida de ustedes. No se olvida de ustedes. Galardona a ustedes. No sean conformistas. Hoy yo anhelo que ustedes experimenten ver Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Siempre me ve, me oye, te conozco. ¿Quién sabrá? ¿Quién conocerá? Dios dice, yo sé, yo conozco. Y luego a ti te recompenso, dice. Amén. Así vivan delante de Dios ustedes. Gracias. Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube. Hola, ¿ya conoces una forma sencilla de escuchar las predicaciones? Si eres usuario de Android, nosotros te damos la solución. Ingresa a tu App Store desde tu celular y descarga la aplicación SoundCloud con el icono naranja. Ya que lo descargaste, dale en abrir. Regístrate con tu correo electrónico o directamente con tu perfil de Facebook. Una vez adentro, busca el usuario Jerusalén Radio. ¿Ya lo tienes? ¡Muy bien! No te quedes atrás y disfruta de una gran variedad de programas que Jerusalén Radio tiene para ti. Es fácil, rápido, cómodo y gratuito. Jerusalén Radio, siempre contigo.